cómo progresar. Todos queremos progresar en la vida. Usted conoce un animalito que se llama cangrejo. A él le gusta echar unos pasitos para atrás. Hay veces le gusta echar unos pasitos para adelante, pero más para atrás. Nosotros los seres humanos queremos dar siempre un paso hacia adelante. Queremos ir subiendo los peldaños día con día. Queremos crecer, queremos madurar, queremos dar frutos al 100%. La vida del ser humano es nacer, crecer, reproducirse y morirse. Y aunque no nos guste, es lo que tiene que ocurrir. La vida del hombre, dice el libro de los Salmos, es entre 70 y 80 años en los más fuertes. Aquellos que practican ejercicio, que cuidan su alimentación, que no se desvelan, van a dormir a las 10 de la noche por muy tarde que sea y se levantan a las 5 de la mañana. Esos van a aguantar un poquito más, pero tarde o temprano vamos a morir. Eso está escrito en la palabra del Señor y no lo podemos evitar. Pero cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, la vida del cristiano, por cierto, la vida del cristiano es muy hermosa. ¿Saben por qué? Porque nosotros venimos en el mundo con problemas, con situaciones difíciles. Y no es que la Biblia nos enseñe a que se van a acabar cuando conocemos a Cristo. Pero la Biblia sí nos dice que el Señor nos va a ayudar a cargar lo que nosotros no podamos. Esto quiere decir que hay cosas que tienes que cargar, que tienes que sobrellevar. Hay veces vas a reír, hay veces vas a llorar. Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de reír, de echar carcajadas, y hay tiempo de derramar lágrimas y de gritar y de llorar. Hay tiempo de juntar y hay tiempo de esparcir. Hay tiempo en el que nace un niño y nos gozamos, y hay tiempo en el que estamos llorando frente a un féretro. Y no porque Dios sea malo. Dios tenía destinado, y hasta el día de hoy todavía lo tiene, pero cuando puso a Adán y Eva, tenía destinado que ellos fueran eternos, que vivieran felices, como dicen los cuentos. Dios, pero todavía sigue sintiendo ese deseo el Señor. Por eso en la vida cristiana nacemos espiritualmente, crecemos, damos frutos, pero no morimos. ¿Sí? Tenemos una vida eterna con Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Ahora, pero todos y cada uno de nosotros, cuando nacemos en esta vida, cuando tenemos uso de razón, queremos progresar. Nadie quiere irse a la bancarrota. Nadie quiere fracasar. Todos queremos el triunfo, todos queremos el progreso. Pero muchas veces lo buscamos de una manera que no es correcta. Muchas maneras queremos buscar nuestros propios caminos. Por eso en la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero en su final está la muerte. En otras versiones dice, sustituyendo a camino, dice, hay pensamientos que al hombre le parece que así es correcto, pero en su final encuentra la muerte. Por eso apareció un personaje llamado Jesús de Nazaret. Y la gente que lo escuchaba decía, nunca ha hablado hombre como este. Otros decían, la doctrina que trae no es como la de los fariseos y de los escribas. Él habla diferente. Él es diferente. Nunca ha hablado hombre como este.
El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Esas son las palabras que traía Jesús. Y nos invitó a todos nosotros como invitó a sus discípulos. Algunos discípulos no tenían buena reputación. Algunos discípulos no vivían una vida correcta. Pero cuando empezaron a escuchar acerca de Jesús, acerca de la doctrina que traía Jesús, empezó a pegarles, empezó a impactar su vida. A tal grado que cuando Jesús les invitó a seguirles, ellos cambiaron. Ellos fueron diferentes. La vida que tú y yo traíamos también era una vida destrozada. Si tuviste la dicha de nacer en el Evangelio, viendo a tus padres doblar sus rodillas, viendo a tus padres cantar alabanzas a Dios, viendo a tus padres hacer el bien a otra persona, viendo a tus padres venir a la iglesia contigo, instruyéndote en el camino de Dios, eres bienaventurado, dice el Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, sí, que su hoja nunca se seca y nunca cae. Siempre se está vitaminando. Si tuviste la dicha, un fuerte abrazo. Pero si no tuviste la dicha y anduviste en los caminos, en los pensamientos de tus padres que no estaban bien, tal vez para que tú te consolaras, te dijeron: tómate esta botella de alcohol. Para calmar tus nervios, tómate este cigarrillo, que después fueron dos, fue una cajetilla. Después no te conformaste con eso y vinieron las drogas. Muchas veces te dijeron: la solución está en la astrología, está con los brujos, está con los hechiceros. Y muchas veces tú caíste en situaciones como esa. Pero cuando tu vida estaba desesperada y no encontrabas consuelo, de repente escuchaste la voz de Jesús a través de la iglesia. Porque Jesús es la cabeza de la iglesia. La iglesia es la luz del mundo y la sal de la tierra. El que tiene el deber de predicar el evangelio, de predicar la palabra de Dios. Y escuchaste que Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida eterna. En ese momento aquellos problemas que tú traías se hicieron más chicos. No desaparecieron por arte de magia, sino que empezaste a descansar en los hombros del Señor. Bajo la sombra protectora, dice el Salmo 91. Has permitido que Jesús sea el buen pastor, como dice el Salmo 23. Y empezaste a caminar, a ser guiado por Jesús a donde hay agua, que es el Espíritu Santo de Dios. A donde hay suficiente y buen alimento, que es la palabra de Dios. Y tu vida fue cambiando. Se fue transformando poco a poco. Porque bebías tal vez 10 copas de alcohol y después fueron 5. Bajaste a las aguas del bautismo y prometiste no volver a hacerlo y de repente caíste. Pero ahora la voz de Dios sonaba en tu conciencia. Señor, lo que yo he hecho no es correcto, perdóname. Yo prometí en las aguas del bautismo no fallarte, pero te fallé. He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser tu hijo. Por favor, perdóname. Y el Espíritu de Dios llegaba y sanaba tus heridas y continuabas tu camino. Es la forma en la que trabaja
nuestro Padre Celestial. Hoy, algunos todavía venimos sufriendo por golpes de la vida, por situaciones que nos han pasado en este mundo. Tal vez te cortaron el trabajo, tal vez vino un divorcio, sufriste la pérdida de un ser querido, tal vez te negaron algo que tú querías, tal vez la iglesia te decepcionó, pero muchas veces ponemos la mirada en el hombre, tenemos que poner la mirada en Jesús. Pero nos fallaron y empezamos a buscar culpables y empezamos a alejarnos del Señor y empezamos a buscar nuestros propios caminos. Y lo más triste es que también jalamos a otros a que nos siguieran en esos pensamientos y en ese camino que llevan a la destrucción. Pero hay una palabra de consuelo y la encontramos en Proverbios 10:22 que nosotros acabamos de leer. Dice la Biblia: la bendición de Jehová es la que enriquece, no añade tristeza con ella. Si nosotros le preguntamos a cualquier persona ¿qué se necesita para progresar? A la gente, ¿o qué nos dirían las personas? Que se necesita para progresar, se necesita esfuerzo, dedicación, sacrificio, inteligencia, astucia, buena suerte, buenos contactos, sean laborales o sociales, o buenas amistades. Esa es la única forma en la que podemos progresar, nos dirían muchas personas. Si yo me junto con este político, voy a progresar en la tranza, pero voy a progresar. O me junto con este bebedor de alcohol y voy a progresar y voy a tener muchos amigos. Porque el enemigo trabaja. Pero cuando nosotros nos acercamos a las personas, ¿quieres progresar en la vida? Sí. ¿Y cómo puedo progresar? Pues necesitas tener buenas relaciones. Necesitas esforzarte, necesitas hacer muchas cosas. Y es cierto, entre comillas, es cierto. Pero en esta mañana estamos abriendo la palabra de Dios y vamos a ver el progreso que Dios da. Cómo el Señor puede bendecir tu vida y puede bendecir mi vida. Porque el Señor no quiere que nosotros seamos fracasados. El Señor no quiere que vengamos a la bancarrota. Él nos sacó a Pedro de ser un pescador para que lo acabara de aplastar. Si usted lee la palabra de Dios, Pedro, cuando recibió el llamamiento del Señor, había pescado toda la noche y estaba remendando sus redes cuando el Señor le dijo: sígueme. Mateo estaba estafando a la gente. Usted puede leerlo con calma. Un hombre cobrador de impuestos que se había enriquecido a base del engaño, a base de la tranza. Pero cuando escuchó la voz de Dios, cuando escuchó el llamamiento de Dios, este hombre cambió. Como cambió Zaqueo, como cambió Pedro. Y aún Pedro, después de haber recibido todo el amor de Dios, también lo negó. Y no lo negó una vez, lo negó una, lo negó dos, lo negó tres y maldijo haberlo conocido. Pero cuando la mirada de Jesús se chocó con la de él, se vieron, él se sintió el más miserable. Y dice la Biblia que salió, después de ver la mirada de Jesús, salió y lloró amargamente. Y después Pedro cambió. A tal grado que cuando él murió y lo tomaron preso, porque el que predicaba la palabra de Dios en aquellos tiempos era perseguido. Y cuando lo iban a matar, él dijo: yo no soy digno de morir como mi maestro. Si me van a crucificar, adelante, pero crucifíquenme de cabeza. No soy digno de morir como él. Podemos ver la historia de los otros
apóstoles. La vida de ellos cambió de una forma especial. Y Dios fue tratando con ellos y poco a poco los fue limando, poco a poco le fue quitando lo áspero que traían, hasta que les dijo: ustedes son la luz del mundo. Ahora yo tengo que irme, pero les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, entonces el Espíritu vendrá en mi nombre y serán guiados a toda verdad y para que practiquen la justicia. Ese Espíritu Santo de Dios está con nosotros, no nos ha abandonado. Y así como trató con sus discípulos por 3 años y medio y todavía ellos se raspaban entre sí, tuvo que aparecerse por 40 días para darles ánimo, porque después querían regresar otra vez a sus trabajos antiguos. Pero el Señor trató con ellos y tuvo paciencia con ellos. Entonces, para progresar, vamos a usar algunas de las cosas que las personas nos dicen y que también es necesario hacer. Necesitamos esforzarnos, dedicarnos y muchas veces sacrificar muchas cosas. Se necesita la inteligencia, hay veces la astucia, la buena suerte, los buenos contactos, pero vas a progresar de una manera en que en este mundo puedes recibir muchas cosas, pero también se necesita en el ámbito espiritual. ¿Y cómo podemos hacerle? Cuando escuchamos una voz aquí, otra aquí, otra aquí, otra allá, tenemos que ir a la palabra, tenemos que ir a la verdad. Y Jesús dijo que Él es la verdad. Y lo primero que se necesita para progresar, según la palabra de Dios, no las personas, no el mundo, lo primero que se necesita lo vamos a encontrar en Lucas. Vaya usted a Lucas y busque el capítulo 14. Y vaya al versículo número 11. Dice la palabra del Señor: que cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lo primero que se necesita para progresar es la humildad. Según la palabra de Dios, lo que se necesita es la humildad. Dice la Biblia: cualquiera que se enaltece será humillado. Si usted algún día tiene la oportunidad de progresar y de ir subiendo un peldaño cada día y llegar a un lugar privilegiado, lo que usted tiene que hacer es ser humilde, dar al que viene detrás para que también logre progresar, logre llegar a su nivel, y si puede, mejor que yo. Como el sentimiento que tiene un padre hacia su hijo. La mayoría de las personas podemos tener celos por las personas que progresan, pero no vamos a tener celos por un hijo que progrese y nos alcance. Al contrario, nos vamos a sentir dichosos. Tal vez tuviste la oportunidad de estudiar la preparatoria y hasta ahí no hubo más. Pero si tu hijo alcanzó una carrera, no estás ahí tú poniéndote triste o poniéndole trabas para que no lo logre. Al contrario, lo impulsas para lo que tú no lograste, ellos lo logren. Para que nosotros progresemos en nuestra carrera espiritual, para que podamos ser felices, para que podamos disfrutar de la compañía del Señor, lo primero que necesitamos es humildad. Porque cualquiera que se enaltece, dice la palabra, será humillado. Porque el trancazo de allá arriba duele más que yo me caiga de aquí. Entonces, entre más nos dé Dios, más humildes debemos de ser. Sea economía, sea inteligencia, sea a cualquier cosa que hay en este mundo.
Aquel que tuvo la dicha de tener hijos, dele gracias a Dios. Aquel que no tuvo la dicha de tener hijos, no se burle usted de ellos. Dios sabe lo que hace. Él sabe por qué. Si tú tuviste un niño y luego una niña, y el otro tuvo dos niños, y el otro tuvo dos niñas, no digas, a mí me dio un niño y me dio una niña porque Dios me ama más a mí. No, Dios sabe lo que hace. Él es perfecto en todas las cosas. Si tienes una casa, no te enorgullezcas, es para que seas humilde. Si tienes un mejor coche que tu hermano, no es para que te creas más, es para que tú puedas bendecir también a otros. Progresar en el ámbito espiritual es ver que los demás logren hacer las cosas y podamos disfrutar de la compañía del Señor todos juntos. Por eso Lucas 14:11 dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vaya a Deuteronomio para que nos aclare un poquito más esto. Buscamos el capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8 y vamos a los versos 11 al 14. Dice la Biblia: ¿quieres progresar? ¿Quieres que te vaya bien en la vida? ¿Quieres ser bendecido? Aquí está la respuesta. Dice: cuídate de no olvidar a Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuviereis se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Necesitamos este tipo de humildad. Cuando Dios te ha bendecido, es para darle gracias, es para bendecir a otros, es para tomarlo de la mano y ayudarlo a que llegue a tu mismo nivel. Y si tiene la capacidad de subir más que tú, no debe de existir envidia en tu corazón. Y dice claramente: cuídate de cumplir los decretos de Jehová, los estatutos de Jehová, para que te vaya bien en esta vida. Y no te olvides de dónde te sacó el Señor. ¿De dónde nos sacó el Señor? Hoy estábamos estudiando la palabra de Dios por la mañana y nos tocó dar el testimonio, 1 minuto o 2 minutos a más, así bien resumido, de lo que teníamos nosotros que agradecerle a Dios. Algunos no querían 1 minuto, 2 minutos, querían 2 horas. Porque cuando uno empieza a abrir su corazón, uno quiere más tiempo. Cuando tienes problemas, cuando estás pasando situaciones, puedes decir: hermano, me presta 15 minutos para escucharme, y cuando venimos a ver ya son 2 horas, porque el corazón necesita desahogarse. Y dice la palabra de Dios que nosotros debemos de cuidar de no olvidarnos de los decretos y los mandamientos de Dios. Y los que estaban dando su testimonio dijeron de dónde lo había sacado el Señor. Y cuando uno recuerda, da ganas de llorar de cómo Dios nos ha traído de triunfo en triunfo y nos ha traído de victoria en victoria. Eso pueden contarlos aquellos que han vencido, pero no los que han fracasado.
Los que han vencido pueden contar su historia. Pero dice la Biblia, aquí refiriéndose a algunas cosas que se usaban en ese tiempo: no sea que cuando tus vacas se reprodujeran, cuando tus ovejas se reprodujeran, la plata y el oro, cuídate de no olvidarte de dónde te sacó el Señor. Porque cuando no hay humildad en el hombre, se enorgullece y solo piensa en el presente y piensa la manera de cómo puede quitarle algo al otro para que él pueda seguir adelante. Cuando aquel que ha llegado a un nivel en la palabra de Dios es aquel que tiene la capacidad para ayudar al que viene atrás y alcance el nivel que él tiene. Y si es necesario que suba un peldaño más, bienvenido. Esta porción que leímos es muy importante, porque dice el verso 12: no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y que tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hermanos, para progresar se necesita humildad. Si no hay humildad, no vamos a progresar. Puedes tener muchas cosas en esta tierra, pero no lo vas a disfrutar. Probablemente digas: yo sí disfruto bien mi casa, disfruto bien esto, pero al final de los días no lo vas a poder cargar. No vas a poder llevarte todo lo que hayas acumulado en esta vida. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola de Jesús? De aquel hombre que dijo y empezó a hacer graneros por donde quiera, y después que se llevó casi todo el tiempo de su vida, ahora sí, alma, gózate. Ahora sí, alma, disfruta de todo lo que tienes. Y sale la voz de Dios: necio, ¿por qué te gozas de todo eso? Esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Nosotros tenemos siempre que ser agradecidos, ser humildes, para que progresemos en nuestra vida. Lo segundo, vamos a encontrarlo en Mateo. Vaya a Mateo. Busque el capítulo 25 y vaya a los versos 20 al 23. Mateo 25, 20 al 23. Y el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Aquí nosotros vemos a un hombre que está depositando su confianza. Y dice la Biblia, a uno le dio 5 talentos y a otro le dio 2 talentos. Usted conoce también la historia del que le dieron 1 talento. Puso excusas, puso trabas, pero no vamos a hablar de él. Vamos a hablar de estos 2, porque para progresar en esta vida, nosotros necesitamos ser fieles con lo que tenemos hoy.
La otra forma para progresar es ser fieles con lo que Dios nos ha dado hoy. Dios premió no el trabajo, sino la actitud de aquellos hombres que recibieron talentos. A uno le dio 5 y a otro le dio 2. Y dice la Biblia que estos hombres inmediatamente empezaron a echar su mente a trabajar. Por eso, algunas de las cosas que mencionamos al principio se tienen que usar, pero con el temor de Dios. Aquí nosotros vemos que Dios premió no el trabajo, sino la actitud. ¿Y qué es una actitud? Una actitud es una disposición mental y emocional que tiene una persona para evaluar su entorno y reaccionar ante él. Su patrón, su amo, como usted quiera llamarlo, llamó a 3, pero vamos a hablar de 2. El patrón o el amo conoce la capacidad de sus siervos. Y a uno le puso 5 talentos en sus manos. Al otro le puso 2. Y ninguno de los 2 discutió, porque a él le diste 5 y a mí me diste 2. Cuando se trata de responsabilidades, a veces queremos menos. Cuando se trata de que me van a dar plata u oro o cosas, yo prefiero que me den más. Pero cuando se trata de responsabilidades, prefiero que me den menos. Pero estos hombres, uno recibió 5 y el otro recibió 2. Inmediatamente cuando ellos recibieron, conocían a su amo, conocían a su señor, se fue, no les dijo cuándo iba a volver. Lo que ellos pensaron inmediatamente: vamos a cuidar lo que es de nuestro amo. Y qué mejor manera de cuidar lo que el amo le ha dado es en la reproducción. Esa actitud le agradó al amo. Es la actitud que le agrada a Dios. Dios ha puesto un don espiritual en tu vida, 2 dones, 3 dones. ¿Cuántas responsabilidades ha puesto Dios en tu persona? Es tiempo a darle las gracias a Dios y no quejarte porque a mi hermano le diste 5 y a mí me diste 2, sino voy a ver qué voy a hacer con lo que Él me ha dejado. Nuestro Señor Jesucristo nos llamó a nosotros y estamos nosotros en este mundo. Y nos ha dado responsabilidades a cada uno de nosotros. Como persona, como familia, ha puesto cosas en nuestras manos. El Señor va un día a venir a pedirme cuentas a mí. Cuando se trata de que me dio 3 hijos, va a pedirme cuenta de mis 3 hijos. No me va a pedir cuenta de los demás, sino de los 3 que Él me dio. Me dio una esposa, va a pedirme cuentas de todo lo que Él haya puesto en mis manos. De la misma manera va a ser con usted. De esos 2, Él va a pedirte cuentas. Probablemente si tienes 1 vas a aplaudir, solamente tengo 1. Eres responsable de ese 1. El Señor conoce nuestras capacidades, pero le aceptamos a Él. Somos hijos de Él. Y Él nos dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Todos tenemos el deber de predicar el evangelio, no de convertir, sino de predicar, de hablar de Cristo. Pero encontramos también que Él nos dice: id y haced discípulos a todas las naciones.
A todas aquellas personas que se van convirtiendo, necesitamos enseñarle todas las cosas que nos han enseñado. Así como los apóstoles recibieron de Jesús y lo transmitieron, así nosotros vamos a transmitirlo. Por eso el discípulo siempre tiene un trabajo muy especial. Y aquel que es discipulado se tiene que parecer al que lo discipula. Ahí tenemos una gran responsabilidad. Si yo quiero discipular a una persona, pero no me gusta orar, esa persona no le va a gustar orar. Y yo nunca le voy a insistir porque no me gusta. Si no me gusta estudiar la palabra y no me meto al asunto, tampoco voy a enseñarle que él entre a lo profundo. Entonces, Dios nos ha dado responsabilidades. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Necesitamos usar la mente. Señor, te has ido. Yo no sé cuándo vas a volver, pero mi deber es que un día voy a estar frente a ti y me vas a llamar. Y esto no para mandarme al infierno, sino porque Él tiene que pedir cuentas y nosotros tenemos que rendir cuentas. Lo primero que nos va a decir: ¿dónde están los hijos que yo te di? ¿Dónde están la esposa que yo te di? O si es mujer, ¿dónde están los hijos que te di y el esposo que te di? ¿Dónde están? Y tenemos que responder. Nos vamos al ámbito espiritual. Te mandé que predicaras la palabra. ¿Predicaste? ¿Hablaste de mí? Sí, Señor, prediqué y hablé de ti. Tenía yo miedo, me pegué con los hermanos y prediqué. Ahora, lo segundo, ¿hiciste discípulos? ¿Le enseñaste a una persona? ¿Oraste por él? ¿Te diste el tiempo? ¿Era como tú? ¿Bueno o rebelde? ¿Era como tú? ¿Te gustaba orar o no te gustaba orar? Dios va a empezar a sacar todas esas cosas. Y lo que Dios va a ver en nosotros es la actitud, la responsabilidad. Porque muchas veces nosotros no hablamos de Cristo. Muchas veces nosotros no damos el ejemplo. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos, hablándonos a nosotros: vosotros sois la luz del mundo. Y les dijo en una parábola: la luz o el foco se pone arriba para que ilumine a todos. No se esconde debajo de una mesa ni debajo de la cama. Tiene que estar arriba para que ilumine a todos. ¿Fuiste el ejemplo de ellos? Porque eres la luz del mundo. Eres la sal de la tierra. ¿Has dado sabor a donde vas? ¿O has dado pleito? ¿O qué es lo que ha pasado con lo que yo te he dado? Tú tienes que dar el buen sabor. Tú tienes que conservar. Tú tienes que purificar. A donde quiera que vayas, el nombre de Jesús tiene que ser exaltado. O nos va a pasar lo que hizo el otro: Señor, eres muy exigente. Yo no soy un tipo malo, Señor, pero tú eres muy exigente. Y no sea que vaya yo a perder esto que me diste, mejor voy y lo escondo. ¿No será que algunos de nosotros estamos escondiendo lo que Dios nos ha dado? El don que Dios te ha dado. Porque somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Estos dos hombres recibieron unos 5 talentos y el otro recibió 2 talentos y ninguno se peleó. Sino al contrario, dice la Biblia que usaron su mente, usaron todo lo que tenían, trabajaron, y cuando el amo regresó, le dijo: vengan, ¿dónde están los talentos que yo te di? Amo, Señor, aquí están los 5 talentos. Pero con estos 5 talentos que me diste, yo gané otros 5. ¿Qué le dijo el amo? Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
Él no le estaba pidiendo 10. Él no le estaba pidiendo 20. Aquel hombre fue responsable con lo que le dieron. Y no solamente le dio los 5, no los guardó, no los escondió, hizo otros 5. Y fue elogiado. A rato aparece el que traía 2. ¿Cuántos talentos te di? 2. Y aquí están tus 2 talentos. Pero con esos 2 yo gané otros 2. ¿Y qué le dijo el amo? Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Lo mismo que le dijo al de 5 es lo mismo que le dijo al de los 2 talentos. No exigió más. Dios conoce tu capacidad. Si Él te dio una familia, si Él te dio tus hijos, por lo menos dile: aquí están mis hijos y aquí están mis nietos. Son los que yo tengo alcance para llegar. Aquí están, en el ámbito humano. Y en el ámbito espiritual, Señor, me gozaba cantando, Señor, me gozaba haciendo estas cosas, pero no gané ni uno. Es más, el que llegó con mi ejemplo lo destruí. Nosotros necesitamos ser fieles con lo que tenemos hoy. No decirle al Señor: merezco más. No decirle al Señor: ¿por qué me has dado más poquito a mí y a mi hermano le has dado más? No, con lo que Dios te ha dado vas a mostrar tu fidelidad. Con lo que Dios ha puesto en tus manos, Dios no te exige más de lo que tú puedas dar. Dios te ha dado un tiempo, y la mayordomía cristiana dice que nosotros somos administradores del tiempo. Nunca digas: no me alcanzó el tiempo. La economía que llega a tus manos, Dios sabe que es necesario y útil. Pero si te quedas sin nada, es porque eres un mal mayordomo. Porque Dios sabe que con lo que llega a nuestras manos no nos vamos a morir de hambre en esta tierra, y ni vamos a andar desnudos. Él sabe lo que pone en nuestras manos. Cuando nosotros decimos: no me alcanza o no tengo, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. No hagamos lo que hizo Adán y Eva. La mujer que tú me diste, la serpiente, no. Nosotros tenemos que responder de nuestra administración, de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. El dinero, el tiempo, la familia. Dice la Biblia que el que no provee para la familia es peor que un impío. Ha negado la fe de Dios. Si algo tengo que compartir en la familia es la palabra, es la economía que llega a mis manos. Compartir para que todo funcione bien, para que todo marche bien. Si hablamos de mayordomía cristiana, lo primero que tenemos que reconocer que hay un solo Dios. Tenemos que reconocer que Él es el dueño de todo. Sí, lo que yo tengo le pertenece a Dios. Si tengo una propiedad de 10 por 20 y está mi nombre, pero solo para esta tierra, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque ese me va a alzar el cuello más que mi hermano. Dios me va a dejar un bochito, un surito de los años 70, es lo que Dios quiere que yo maneje. Si Dios me da otra cosa, ¿por qué ese me va a subir? No, debemos nosotros de saber que ese carro le pertenece a Dios. La casa le pertenece a Dios, la esposa o el esposo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a nuestro Padre. Por eso cuando Él nos da algo, un día nos va a pedir cuentas. Un día vamos a llegar, todos los cristianos, vamos a llegar al tribunal de Cristo para que recibamos de parte de Dios lo que Él tiene para nosotros. Dios premió no el trabajo, sino la actitud de aquellos hombres. Y número 3 y última, vamos a Josué.
Josué capítulo 1. Y verso número 8. Dice la Biblia: nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para progresar, lo primero que se necesita es humildad. Para progresar, lo segundo que se necesita es ser fieles con lo que tenemos hoy. Y lo tercero, escuchar y obedecer la voz de Dios. Si Dios te dice aquí no, no te metas porque te va a ir mal. Si Dios te advierte las cosas, hazle caso. Si no lo entiendes, pregúntale otra vez al Señor. Y dile: Señor, ¿qué me quieres enseñar? Háblame a través de tu palabra, háblame a través de un sueño, lo que tú quieras, pero háblame porque no entendí. Tenemos que escuchar y obedecer la voz de Dios. En este tiempo están sonando muchas voces por donde quiera. Usted tiene que escuchar la voz de Dios. Por eso cuando Jesús habla acerca de él como pastor, dice: mis ovejas oyen mi voz. Sí, las ovejas escuchan mi voz y la conocen. Y yo conozco mis ovejas. Ahora, necesitamos escuchar y obedecer la voz de Dios, porque muchas veces la escuchamos, pero no la obedecemos. Y para completar esto, vaya a Santiago. Santiago capítulo 1, verso 22. Dice la Biblia: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tenemos que escuchar y obedecer la voz de Dios. Josué escuchó la voz de Dios y la obedeció. Y Santiago dice que tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Hermanos, las cosas que Dios te muestra en su palabra, practícala. Si Dios te da más conocimiento de su palabra y progresas en eso, practícalo. Sé fiel. Si Dios te enseña cosas, pero es Dios, no es tu carne, no son tus pensamientos, no son tus deseos, es Dios. Cuando Dios te está hablando, hazle caso. Pero cuando Dios no te hable, te vas a meter en problemas. Cuando Dios decide usar hombres, porque muchas veces la gente dice: yo solamente le escucho a Dios, no le escucho a los hombres. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que Dios le habló a su pueblo a través de los profetas. Y la gente sabía conocer a su profeta. Por eso Jesús aparece diciendo: soy el buen pastor, y las ovejas conocen a su pastor. Pero cuando nosotros queremos hacer nuestra... Déjame decirte esto, al principio, pero deja que pasen los años, 3 o 4 años, la triste realidad. Era la voz del diablo. Muchas veces nosotros nos encontramos en esa encrucijada. Es que es Dios el que me lo dice. Tenemos que ir a la palabra, tenemos que de Dios. Y cuando nosotros le hacemos caso a la voz de Dios, nos va bien. Por eso a Josué le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en ella y la vas a guardar y la vas a practicar, para que todo lo que hagas te salga. Odiando.
Si vivo haciendo diferencias. Si vivo diciendo aquel está mal y yo estoy bien, el otro está mal y yo estoy bien. Yo no soy juez, yo no vine a juzgar. Juez es nuestro Dios. Yo tengo que ser honesto y fiel con lo que Dios me ha dado. 5 talentos, 2 talentos, tengo que ser fiel con eso. No me mandó a ser juez de nadie, ni decir, este tiene a Dios y el otro no tiene a Dios. Para eso está su palabra. Para progresar tenemos que tener humildad, ser fieles con lo que tenemos hoy y escuchar y obedecer la voz de Dios. Y para terminar, vamos a Proverbios. Buscamos el capítulo 3 de Proverbios y nos vamos al verso 7. Dice la Biblia: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Hermanos, no seas sabio en tu propia opinión. Primero, que haya temor de Dios, temor de Jehová en tu corazón, y apártate del mal. Si tú haces eso, Dios bendecirá tu vida. Tú progresarás. Mucha gente mide el progreso con el dinero. Progreso es que vayas a tu cama y duermas tranquilo. Te levantes, veas a tu familia sentada a la mesa. Van a trabajar y regresan. Y cuando regresan por la noche, puedes sentarte con ellos. Que no te toquen a tu puerta para fastidiar tu. Que no llegues a tu casa a hacer rencillas, a pelearte. Sino que llegues a tu casa, te sientes bien y disfrutes con lo que Dios te ha dado en esta vida. Pero para que eso suceda, necesitamos tener humildad, reconocer en qué hemos fallado. Necesitamos ser fieles a Dios y necesitamos escuchar, como hoy estamos escuchando su palabra, y obedecerla. Entonces nos hará bien. Y este versículo, que es muy precioso: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, y será bendita tu vida, la de tu familia y de las generaciones que vengan. ¿Por qué no te pones de pie en esta preciosa hora y le damos gracias a Dios porque ha sido bueno con nosotros? Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos,